9:56 es el día 4 de enero del año 2026. En la mañana voy a mostrar algo breve, ¿no? Hay algunas formas, pero voy al punto, de que una forma lúdica está de más que aclare las capacidades acá. Hay unas formas que notarán, yo voy a ir a una específica, ve que acá hay una forma de dedo mano, corresponde al sur argentino, Sudamérica, cono sur, corresponde así. Bien, ¿por qué? Porque acá el hueco está invertido, el mapa de la Argentina, acá es el hueco que se forma en el Río de la Plata, acá está el país nuestro, y hay como una forma de olla que es entre trompeta y olla, es decir, que está volcando cosas hacia, si esto representa el país, acá incluso está un poquito marcado acá, ¿no? Que también representa el cabello. Por acá también aparece la parte que sería de Brasil o Paraguay. Por aquí está invertido, recuerdo. También hay en Argentina esta forma, que está observando y leyendo algo, ¿no? Una tablilla o algo así. Esta es la parte argentina. Esto refiere a las últimas señales, ¿sí? Y a lo que yo publiqué referido a la altura horizontalizada que representa el cono sur hacia la Antártida. Lo sagrado y lo totémico, que refiere también necesariamente, tiene que analizarse las capacidades de poder. Todo esto totémico tiene que cuidarse a sí mismo, porque si no caería en manos equivocadas. Ves que acá se manifiesta capacidades muy limitadas, muy de hacer señas, no son tan determinantes como producir cataclismos o otros eventos que limiten la actividad de las malas intenciones, ¿no? Y los que acá se notan prevalentes, ¿no? En esta sociedad y en mi realidad se nota prevalente, pervirtiendo todo, utilizando para mal, ¿no? Haciéndome pasar muy mal, recurrentemente haciéndome ejemplo negativo cuando hago lo correcto, revirtiendo todo, alardeando de un dominio que yo identifiqué como eh, surgido de los militares, es decir, yo compararía lo que fue la huelga de los bancarios, la detención que hicieron en el cuartel de artillería en la capital del país, y eso asociado a los gobernadores de aquí, actuales, ¿no? Que están en lo mismo a pesar de que son civiles, que si tienen, son de adinerados, pero pertenecen a eso y al correr del tiempo es un dominio, establece un dominio militarizado, dominio, si no es lo militar no está sometido a esto también. Y la producción es caprichosa, contrariante y negativa. ¿Eh? No reconoce valores. Los valores totémicos, los valores de toda una historia larga, no son cosas antiguas y viejas y vejestorios. Si bien ha existido instalaciones, ha existido mucha experiencia de los límites existenciales de posibilidades. Y hay que ajustarse a eso, como a nuestra naturaleza y a lo mejor que puede ser nuestra naturaleza y nuestra existencia. De eso se trata. Lo demás serán experimentos como se habrá probado que pueden subsistir en el espacio. Bien, serán experimentos encapsulados, se puede encapsular aquí en el planeta también, se puede generar cortes, como yo les digo, que es la evolución controlada, el superdesarrollo controlado y resumido en supercapacidades de unos pocos muy selectos, pero logrado por la ciencia, que necesariamente tienen que abstraerse de esta realidad cuanto se pueda, ¿no?
para no, y eso es la experiencia de ellos, no lo voy a explicar también. Lo que voy a hacer hincapié es en la necesidad de poder, ya que la conciencia sola no basta y es lo más importante, pero la conciencia sola no basta. La conciencia es la que da forma a la existencia. Bien, la existencia, pensar en una existencia de seres energéticos no parece lo más adecuado, pero sirve para algo. Entender la relatividad de las cosas y entender la importancia de lo que es la experiencia física existencial y las formas. Las formas ya están dadas en la naturaleza, pero no esperaría que anduviéramos con lanzas y taparrabos. Por supuesto que vamos a pretender vivir mejor. Los indígenas, los nativos de la Sudamérica consideraban sagrado esta zona y tenían su cultura limitada, no usaban metales, y intencionalmente se intentaba incorporar o mantenerse incorporado a la naturaleza, ¿verdad? Pero con valores un poquito avanzados, y tan avanzados que encontré piezas referidos a los datos que yo manejo de la Cruz del Sur, del unimiento de la experiencia de ese tipo de construcción de tecnologías, eh, que la mayoría queda desactivada o eh, activada insuficiente, que es lo que representa el poder antiguo en los objetos de construcción o en la naturaleza. En realidad hay mucha construcción de todo esto, ¿no? Y ellos, bueno, tenían esos datos, a pesar de la apariencia de salvaje que se le dio. Bien, la idea de la altura horizontalizada de la Antártida proviene por lo menos 60 millones de años, se asocia a los cartuchos parecidos a los de egipcios, pero en 60 millones de años eran ovalados, no tenían pie y lo hacían de norte a sur, estaban orientados y de costado también, por supuesto que las alturas estaban de costado y representaban prácticamente los dos sentidos, la alusión a las alturas horizontalizadas de la Antártida y el cartucho como crecimiento a partir de una base terrenal silvestre o el hijo de Sol o de la Antártida sería o de las elevaciones, el hijo que descendía en esa forma de sostén de cartucho que era una especie de biografía. La biografía se representaba también con la piel, los huesos como producto concreto más asociado a las almerías por lo energético y duradero, ¿no? Por eso las momias son así. Antes, en 60 millones de años, antes de 60 millones de años, mucho antes se utilizaba la piel, estar en la piel con una buena intención y con mala intención. La buena intención era recuperar, mantener esa piel y energética en toda la descendencia que extendiera la existencia de un líder, ¿m? Por muchos años, como si fuera Matusalén o cuanto se pudiera sostener, ¿verdad? También después se utilizó de mala manera, es decir, lo que se utilizaba era el trofeo de la piel de los derrocados, de los que habían sido derrocados y se le habían quedado con el reino, el poder y todos los valores. Eso también sucedió con la cápsula de protección que representaba la efigie, ¿no? Ya lo expliqué eso. Bueno, en cuanto a la efigie, después se representó, por ejemplo, la carne, al igual que el estómago, y después el estómago problemático y patológico, riesgo de patógenos y demás, se extendió la carne, y la carne era productora de huesos. Todo eso se simuló, representó con jarrones, y el contenido de jarrones, ¿verdad? La piel era la biografía. Notará que los jarrones tienen solo un agujero, ¿no? Algo parecido se utilizaba en la piel cuando se hacía de mala manera, se revertían las cosas, ¿no? Ya cuando era trofeo
la boca de jarrón no tenía el mismo nombre. Bien. Eh, pero el asunto es la otra señal antigua, que era la de esconder granos en la arena, por caso de invasión o intento de vandalismo y robo. Después lo separaban con un sedazo. Bueno, los jarrones llenos de granos es también hueso y llevar el hueso a lo conceptivo, es decir, en vez de hueso no solo hace hueso, sino hace semilla, lo que tiene que ver con la espiritualidad eh, considerada así, con una base concreta y superviviente como es lo óseo, ¿no? Como ve, la historia es larga. También esa señal de mezclarlo con arena tiene que ver con los bloques. Se formaban bloques con las cenizas, ¿no? Y eso existe en muchas construcciones en ese sentido. Bloques de cenizas era arena y los granos que representaban los óseos de las personas. Y así se construía lo que es bioenergético de alguna manera, y además contiene un pulso, una vibración de una cultura, de individuos de una cultura, de la importancia del individuo, ¿no? Incluso podría ser hasta los mesiánicos, ¿no? Y en las construcciones construye una realidad energética. Y eso vamos a lo totémico y existe en muchos lados, ¿no? También es cierto que en la experiencia de los construir cerro a partir de una base cueva, empezar a construir cerro con los restos de todo, de los animales que se alimentaban, también hacían su propio cementerio. Encima iba construyendo. De esa manera iba generando también un vórtice de representación de una cultura que era la que construía eso. También se hizo islas en un momento, ¿no? De manera similar, y el régimen siempre tendía a los regímenes reinos, siempre tendía a cuidar quién andaba caminando y pisaba su reino y qué motivo tenía. Por eso muchas veces había que alejarse a las montañas, que era donde se le daba un poco de tolerancia. Y era por el cuidado, cuidado de pastura, cuidado incluso de lo que es lo bioenergético y esas cuestiones, ¿no? Después, claro, se vuelve un poco más materialista, más ambicioso, empieza en riqueza, la riqueza empieza a celar los territorios por simple materialismo o ambición, ¿no? Pero los verdaderos orígenes de los regímenes, de las normas, provienen de esas tesituras. Todavía está en el planeta. Y acá estas manifestaciones no es que nos vuelva a las bestialidades antiguas, porque es régimen que tiene un efecto, es nuestra naturaleza y la naturaleza terrenal. Es importante la conciencia, es importante la figura, ¿no? Y es importante el poder, porque, como yo digo, quien no siente la convocatoria de lo que estoy tratando, de mi persona, lo que es, de mi conducta, de lo que digo, no siente la convocatoria de empatía, simpatía, no hay nada que hacerle. Y se lo digo a esta edad que es así. No se pueden manejar cuestiones de perdón así como así, porque nos constituye cosas, tenemos una memoria interior, una forma de ser, un condicionamiento genético y genética compleja que nos marca maneras y que no, prácticamente es difícil de superar. Venimos como con designios, ¿verdad? Eh, Así que, bueno, las cosas están bastante difíciles por acá y muy negativo. Antiguamente se construían represas pueblo arriba, el río arriba, y al construirlo con alguna debilidad que podía moverse algún bloque y desmoronarse todo rápidamente. Y eso lo hacían para castigar a los pueblos porque sabían que al correr de los siglos se iban a pervertir, que se iba a ser ocupado por quien no lo merecía y le daban mal uso. El conocimiento antiguo. Así que bueno, esa es la realidad que estoy viviendo acá, todo es negativo y
por supuesto que amerita la presentación de poder, no solo señales que no causan efecto de respeto. Y cuando se acuñó el temor a Dios en un pueblo que se consideraba el preferido de Dios, que tiene una historia muy, muy significativa también, ¿no? Porque ahí está como ejemplo todo lo que le ha sucedido y ha hecho, ¿no? Es muy indicativo. La necesidad de poder, ¿no? Y el poder correcto, el poder en la conciencia correcta, es lo necesario. Hoy vivimos abstraídos de una realidad, nuestros propios desarrollos sería de esta civilización última, totalmente desquiciado y sacado despreciativo de los valores. Aunque haya en la historia mal ejemplo, ya lo expliqué cómo es, son ciclos y es la naturaleza que así los produce y que no hemos podido superar. No. Bueno, y esa es parte de la realidad que existimos y aquí alrededor se me combate, es decir, se me ha combatido desde que nací, he sobrevivido, no sé, con ayuda, no es casualidad que esté acá, se me ha salvado de algunas cosas muy, muy fuertes, pero se han ensañado como en descendencia mi producción de cosas, mi historia de trabajo como persona común, o sí, como común, deberes cívicos bien cumplidos, todo eso, se ríen, se burlan, niegan, hacen daño a mis hijos, resaltan lo que sea, cualquier tonto, necio o vicioso, prefieren promoverlo por sobre mí. Es un ejercicio perverso que tiene. Vaya a saber por qué motivo. Yo estaba acordando de la época que iba al auto y los Volvo se asociaban los colores naranja también de aquella época. Eh, Provenía del México 70, donde eh, la mascota era un coágulo de sangre que aludía a mí por las curaciones que me hacían el acopelo se llamaba, ¿no? Que usaba un disco para observarme, ¿no? Provenía mucha atención de mucho tiempo. Y bueno, después los Volvo con la cuestión de sustitución de letras señalaba Baldonado, por ejemplo, con B con V en vez de con M. Todas esas historias que después yo dije que al 84, sí, 1984 aparecían esas señales de la huelga de los bancarios, el golpe de la cabeza al líder que iba vendado, que me pasaba adelante, me señalaron también las piezas de cableadas que habían dejado selladas y que me llevaron como para limpiar allí y luego cerraron, se arrepintieron o algo cambió la orden. Yo estaba por ingresar allí porque existía mucha pobreza esos años a causa del cerco boicot que se le hacía al país para que entregar el gobierno los militares. Hay otras cosas más. El Gestido, por ejemplo, que fue presidente, tiene que ver con un gesto que hizo alguien de cuando el sepelio de los fallecidos del Grave Spee, y que eso puede haber tenido consecuencias también quizás en Italia después. Era rasgo mandíbula ancha, también como Julio Sosa, el varón del tango, también tenía esas mandíbulas anchas. Y parece que ese gesto que parecía burlón de la situación haya tenido consecuencias. Aparece en Gestido, justamente, y en que fue Pacheco después presidente. Aquí en esta señal no la he mostrado, pero aparecen los rasgos Pergolini, que son los flacos de porteños, que serían como italianos, otros rasgos que no son los mandíbulas anchas, pero acá advierte con que son agresivos y tanto en la línea del agresor lisiador por los gestos, ¿no? Que también los cara pintada, los señaló como cara pintada. Esas son señales que suceden, y no todo en la cama, ¿no? Alguna vez una bolsa de nylon que lleva el viento y la deja al lado con unas formas casuales, aparentemente. Bien, esa es la realidad que hay en el entorno. Capacidades hay, pero el poder de hacer respetar y encauzar las cosas todavía no ha aparecido. Bien, bueno,
Espero que esto les sirva, que pasen bien.